Bueno, vamos a revisar primero el problema que estábamos haciendo la semana pasada. Ah, sí, la semana pasada. Donde había quedado ahí unas cosas raras. Ya está. Bueno, teníamos este problema y no nos había dado la potencia. Pero porque está a la hora de hacer la potencia, están mal estos signos. Entonces, si está bien la corriente, lo que está mal son estos caras. Este y este. Porque estamos siguiendo la convención de Benjamin Franklin, ¿verdad? Entonces, como estamos siguiendo la convención de Benjamin Franklin, vamos a ver la primera fuente. Digan, es de 12 volts. Entonces, 12. Voy a poner aquí el voltaje. Entonces, 12. Voy a poner en otro color para que vean que es corrección. 12 volts. Y la corriente, para sacar la potencia, se fijan, pasa por aquí, pasa de menos a más, ¿verdad? Y en la convención de Benjamin Franklin queremos que pase de más a menos. Entonces sería menos el valor que es menos 0.16. Eso nos daría, ¿cuánto? Dígame. Hello. ¿Hay alguien ahí? 1.92. 1.92 watts. Gracias, Sí, ¿de qué? Emanuel. Y en la otra fuente vamos a ver el voltaje es menos 120 veces I. Voy a poner el voltaje, lo voy a poner de este lado. Sería menos 120 veces multiplicado por menos 0.16. Ya está. Y la corriente aquí, la corriente pues, pasa por aquí, se llama I y entra de más a menos. Entonces es correcta también. No tengo que sacarle el signo, mover el signo y sería menos 0.16. Entonces, cuando lo hago así, ¿cuánto me da? 0.16 por 120 por 0.16. El signo es menos, ¿verdad? Porque menos por menos por menos da Menos menos. 3.072 watts. 32 watts. Muy bien, y ya está. Ahora sí ya tengo todos los valores. Y si los suman, es decir, si suman, si suman este con este, con este, con este, con este, les va a dar 0. Alexa, Alexa, para. Sin todo olvido, Alexa empezó a hablar. Y empezó la revolución, ¿eh? Ya se le reveló. Alexa, para la música. Dígale Siri, a lo mejor así hace caso. Y ya. Bueno, entonces si lo suman, a ver, súmenlo. Les tiene que dar 0. ¿Sí o no? Una pregunta, profesor. Sí. Ahí le puso negativo o menos, menos 0.16 en la corriente ahí en la potencia de la fuente de 12 volts. ¿Por el Ajá. sentido? Sí. Ah, ok. Eso fue lo que la vez pasada yo estaba pensando que tenía más menos, pero si se fijan es menos más. Entonces, la voy a dibujar acá. Miren, la fuente está así, pero tiene aquí en menos y aquí en más. La corriente pasó así. La fuente vale 12. Entonces, la potencia, ya saben que la potencia es el voltaje, que es 12, por la corriente que va de más a menos, ¿verdad? Yo sé que esto es de menos 0.16. Entonces, la corriente en la fuente es de menos 0.16. De ahí viene ese menos. De que va en el sentido contrario, no va de menos a más. Digo, no va de más a menos, va de menos a más. Pues por eso usamos ese menos. Ok. Para poner esta y el otro menos es para voltearlo.
Ese fue el problema. Y pues en la otra igual. En la otra iba bien. Pues no tenía por qué cambiar el ciclo. Y ya da. Bueno, ok. Esto es en cuanto al ejercicio de la semana pasada. Ahora dice, determina el valor de B. ¿Dónde está B? Ahí está. Y la potencia suministrada por la fuente de corriente independiente. O sea, la de 24, ¿cuál? La de 24 miliamperes, ¿verdad? Muy bien. Mm, y creo que es todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este circuito se dice que es un circuito de un solo nodo. Si se fijan, bueno, es un par de nodos, pero uno de ellos es como la referencia. ¿Ok? Bueno, vean, aquí en este, digamos, en este diagrama, vemos que todos los dispositivos están conectados en las mismas terminales, ¿verdad? Es decir, la de 6 kilo ohms comparte una terminal con la de 2, bueno, las dos terminales las comparte con la de 2 y X las comparte con la de 24 miliamperes y la comparte con la de 2 kilos. Entonces solo hay un par de nodos. Y queremos encontrar B y queremos encontrar la potencia suministrada por la fuente. Solo por eso. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿cómo resolvemos este circuito? ¿Por dónde empezaríamos? Si se fijan, como solo tiene un nodo, digo un par de nodos, sigo diciendo, resolviendo este nodo, ¿verdad? Podría conocer la corriente en cada uno de los elementos y con ello saber el voltaje. Mm, Por ejemplo, ya, si aplicamos la ley de Ohm aquí, ¿sí? Si aplicamos la ley de Ohm en este momento, aquí en esta resistencia, sabríamos, ¿sí? Que IX, no sé, voy a como que dibujarlo. Voy a dibujar. Este es 2 kilo ohms. Y la terminal positiva y negativa voy a poner que corresponda con esto. ¿Sí? Bueno, eso más o menos sería el voltaje B. Y aquí IX lo vemos en este sentido. IX. Yo lo pongo en ese sentido porque ya está allí. Yo no lo dibujé, ya está en el diagrama, entonces tenemos que respetarlo. Entonces, por la ley de Ohm, yo ya sé que IX debería ser el negativo de B entre 2 kilos. 2 por 10 a la 3. ¿Ok? Bueno, guardamos esto por un momento. Ahora, de este lado, también podemos aplicar la ley de Ohm. Aquí tenemos un voltaje que es, ¿cuál? Si yo separo así la resistencia para verla, aquí tendría más, menos de 6 kilo ohms. Y la corriente I6 viene del más al menos. Este es I6. Entonces, I6 sería igual a ¿quién? Por la ley de Ohm sería el voltaje F 6 por 10 a la 3. 6 kilo ohms. Entonces ya tengo esas dos corrientes. Esta ya la tengo porque vale 24 miliamperes. Y esta otra vale 2 veces IX. Bueno, entonces 2 veces IX es pues 2B entre 2 por 10 a la 3, o sea, menos eh, B entre 2 por 10 a la 3. Muy bien. Entonces, si se fijan, yo tengo todas las corrientes, ya también tengo esta. Y según la ley de Kirchhoff, todas esas, como entran al nodo, bueno, las que salen, la sumatoria tiene que dar 0. Y con eso encontraría el valor de B, porque ya una vez que las meta, solo voy a tener puros valores de voltaje, digo, de corriente en función de la resistencia. Fíjense bien. Entonces, en el nodo
Voy a utilizar este código. Nova N1. Vamos a llamarle N1. Y vamos a ver. Vamos a ir de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿qué tenemos? Primero la corriente I6. ¿La corriente I6 sale o entra? Al nodo. Vamos a hacer pulsón para que alcance la ver. Corriente Entra. entra. No, sale, ¿no? Aquí es el nodo y se sale del nodo. Pero no dijo de izquierda a derecha. Ah, no, sí, sí sale, perdón. Sí, 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 ¿no? cierto. Sale. Sí, o sea, vamos, o sea, de izquierda a derecha el diagrama, ¿verdad? Voy a empezar por la de 6 kilos. Bueno, entonces sale. Voy a ponerlo primero como corriente. Entonces sería menos C menos C. I6. Menos I6 sale. ¿Ok? Bueno, luego la corriente de la fuente dependiente entra o sale. Entra. Entra, ¿verdad? Entonces sería más 2 veces IX. Luego, la corriente de la fuente de 24 miliamperes entra o sale. Entra también. Entra. Es más 24 por 10 a la menos 3. Y la corriente IX entra o sale. También está entrando. También entra, ¿verdad? Más y X es igual a 0. Pues ya acabé, son todas. Muy bien, ahora vamos a sustituir los valores que yo tengo. Menos I6 es B entre 6 por 10 a la 3. 2ix es menos, 2ix es menos B sobre 2. Aquí no me dijeron. Aquí. Espera, cuando quité el 2, hice un 1, ¿no? Sí, ¿no? Dividí entre 2. Entonces me queda B entre 1 por 10 a la 3. Entonces aquí también está borrado. Menos 1 por 10 a la 3. Luego, más 24 por 10 a la menos 3. Más IX, pero IX es menos B. Voy a quitar este más. IX es menos B entre 2 por 10 a la 3. Y esto es igual a 0. Muy bien, si se dan cuenta, entonces tengo puros números y B. Entonces yo puedo sustituir así. Menos 1 sobre 6 por 10 a la 3 más 1 por 10 a la 3 más 1 entre 2 por 10 a la 3. Pum, 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 pum. Multiplicado por B más 24 por 10 a la menos 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo un sexto, es decir, yo puedo sacarlo así. Para que vean qué rápido se puede hacer. Es un sexto más 1 más un medio de, todos tienen por 10 a la menos, por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, por 10 a la menos 3 por B más 24 por 10 a la menos 3 igual a 0. ¿Ok? ¿Cuánto será un sexto, un medio y un 1? Lo sacan así, serían doceavos, ¿no? 12. 12 entre 6 es todo. 2 más 12 más 6. A ver si saben hacer quebraditos. Menos 10 a la menos 3. B más 24 por 10 a la menos 3 igual a 0. Entonces, despacito. No se vayan a marear. Entonces son 12, 18, 20. ¿No? Son 20 doceavos. 20 sobre 12 negativo por 10 a la menos 3 por B más 24 por 10 a la menos 3 igual a 0. Entonces ya puedo despejar B, ¿verdad? B quedaría
Lo voy a hacer en dos pasos para que lo vean. B quedaría así. D por 20 sobre 12 por 10 a la menos 3 es igual a 24 por 10 a la menos 3. Es decir, lo pasé del otro lado. Luego B es entonces 12, 12 entre 20. Vamos a poner así. ¿Cómo lo ponemos? 24. Voy a poner así. 24 por 10 a la menos 3 para que se me desaparezca el por 10 a la menos 3. De 20 entre 12 por 10 a la menos 3. Esto es igual a tener 12 por 24 entre 20. ¿Eso cuánto les da? 12, 20. ¿Cuánto? Ajá. 14.4 por 10 14.4 volts. Muy bien. Ese es 14.4 volts. Esa sería la primera respuesta que nos están pidiendo. Es esta. Entonces diríamos, bueno, el voltaje es igual a 14.04, ¿verdad? Ah, no, 14.4 volts. ¿Ok? Y también me piden la potencia por la fuente independiente. ¿Ok? La potencia no es tan complicada de calcular, la voy a calcular aquí. Potencia es voltaje. El voltaje es ese que encontré, 14.4. Y la corriente hay que ver, ¿verdad? Ah, bueno, la corriente aquí va del menos al más. Entonces sería menos. Por esta opción así. Menos el valor que es 24 por 10. Por 10, ¿ok? Entonces veremos, por 10 a la menos 3. Muy bien, ¿cuánto es esto? 14.4 por 24 por 10 a la menos 3. Punto 3456 watts. Punto, ¿qué? 34. 3456 watts. O sea, 3400. 34.5 miliwatts, ¿no? Ujú. Ahí está. Muy bien. Vamos aquí un zoom. Déjame checar el libro porque no tengo aquí, no tengo en el libro no dejé la respuesta. Déjame verificar. Este ejemplo es el ejemplo 3.5. Profe, entonces, déjeme entender un algo. Aquí en I6, en lo verde, Ajá, en lo que está escrito todo es verde. Primero lo que hacemos es suponer la probabilidad a la que está. Bueno, ahora sí que siguiendo la lógica de cómo está la malla, podemos decir, no sé, está más cerca nuestra resistencia de 6 kilómetros por decirlo así, a tierra, y pues es cuando yo puedo interpretar más o menos como mi polaridad, vamos. Y así es como, primero, haciendo este análisis, ya puedo, ¿cómo se dice? Ver hacia dónde va nuestra corriente, porque como que entra un poquito en conflicto por lo mismo de que primero es de menos a más, ajá. y ya después, volvemos a hacer el análisis y entro en conflicto por precisamente la, la, la dirección que lleva I6. Ajá, mira, es que la cosa es así.
lo que ya está dibujado, tú lo tienes que respetar. Así de simple. Ya está dibujado, ya lo tienes que respetar. Lo que sabemos, por ejemplo, en el caso de I6, ¿verdad? Tengo la resistencia esa, te refieres a la de 6 kilos, ¿no? Entonces voy Sí, a, igual para la de 6 kilos y para la de 2. ajá, mira, vamos a anotar lo siguiente. Queremos usar lo que sí sabemos es que cuando queremos despejar algo, pues tenemos que poner todo en función de ese valor. En este caso, lo que nos está preguntando es B. Y B también está presente aquí, es decir, aquí está más B, también está más B, porque como dijimos que son parámetros concentrados, entonces el alambrito con el que están conectados no representa ningún cambio de voltaje, ni ningún cambio de resistencia, ni nada, ¿verdad? Es un punto. Entonces, en cualquiera de estos elementos yo puedo medir B. Entonces, ahora, tengo la resistencia, no la voy a mover de dirección, y tengo más, menos B, es de 6 kilos, y esto ya estaba dibujado, ¿verdad? Esta es I6. Y entonces ahora sí, aquí la corriente sí va de más a menos, la I6, ¿verdad? Entonces yo sí sé que I6 debe ser B entre 6 kilos. 6 por 10 a la 3. En el caso de la de 2 kilos, la voy a dibujar tal como está. También tengo B más menos, ahora vale 2 kilos, pero la corriente que está dibujada en el diagrama va al revés. Eso se llama IX, se llama IX y va así. Yo sé que la que cumple la ley de Ohm viene así, es decir, esta es la I de la de 2 kilos. Esa I de 2 kilos debe ser B entre 2 por 10 a la menos 3. Pero va en el sentido contrario de la que necesito en el diagrama. Entonces, IX debe ser menos B, ya me pasé de B, menos B entre 2 por 10 a la menos 3. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es realmente la regla que estamos siguiendo? Bueno, pues la convención de resistencia de Benjamin Franklin en la ley de Ohm y en la potencia. Siempre. Todo esto para los objetos que estamos haciendo es así. Tenemos el objeto, su medición de voltaje más menos y dirección de corriente que va de más a menos. Si es un resistor, entonces la relación voltaje entre corriente me da la resistencia y va a dar positivo. Siempre va a ser mayor a cero. Y eso es para la resistencia. Pero si es cualquier otra cosa, lo que sí sabemos es que la potencia va a ser la relación entre corriente por voltaje o voltaje como por corriente, como quieran verlo. Y este voltaje por corriente va a ser mayor a cero para los resistores y puede ser menor o mayor que sean en las fuentes. Entonces, lo que está dibujado ya no lo movemos. A veces corresponde a la convención, a veces no. Pero cuando no, nada más le volteamos el signo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no es porque esté más cerca un nodo o algo así. Más bien es para seguir las reglas. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, una pregunta, en la ecuación inicial, donde comienza a hacer las mediciones, puso, por ejemplo, la ecuación de la resistencia de 6 kilos, le puso voltaje sobre 6 por 10 a la 3, menos lo que vendría siendo la corriente de la resistencia de 2 kilos, que es voltaje sobre 1 por 10 a la 3. Ujú. Y en el otro, ya cuando estaba aclarando el ejemplo, le puso a la menos 3. A ver, ¿dónde es? A la 10 a la 3 10 a la 3. Ah, ¿aquí? Sí, más hacia la derecha.
puso las otras ecuaciones cuando le estaba aclarando al compañero la ecuación. Ahí está, donde dice ix es igual a menos b sobre 2 por 10 a la menos 3. Ah, sí, es a la 3. Sería 3, ¿no? Ah, ok. Sí, Sí, es que ya me estaba sí, confundiendo. Ya le iba a preguntar que dónde salía, pero sí, sí. no, entonces. Sí, es que esta la podemos escribir así. Eso sí, lo podemos escribir como 1/2b por 10 a la menos 3. O esta escrita como menos b, bueno, menos b sobre 2 por 10 a la menos 3. Es que podemos subir y bajar la potencia. Pero sí, en estas son kilo ohms, entonces va a la 3. Ok. Sí, está bien. Sí, sí tienes razón. Bueno, no, déjame ver qué número es este, ¿qué es? El ejemplo 3.7. 3.7. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Ah, no, pues eso fue 7. Y sí, el voltaje es 14.4 y la potencia 345 miliwatts. Ahí está. Muy bien. En el libro, si ustedes ven, esta está en la página 3.7. Ahí está. Y aquí dice, está con signo positivo, pero por la palabra que dice potencia suministrada. ¿Ok? Pero es lo mismo tenerla como, nosotros nada más la marcamos como potencia, menos, menos 345 miliwatts. Acuérdense que esta potencia también es potencia absorbida. Y suministrada sería 345 miliwatts como suministrada. ¿Ok? Es exactamente el mismo valor. Cuando no le ponemos es potencia o potencia absorbida y como suministrada es 345 miliwatts. Nada más cambia el signo. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. Déjame ver si ya es de resistencias. Sí. Vamos a hacer algo antes de esto. El título. Ok. Acepto lo que sí. Más quiere comprobar. Bueno, déjenme acomodar aquí. No quede tan feo. Bueno, nosotros tenemos dos formas de conectar. En este momento hay dos formas de conectar los dispositivos. Una le vamos a llamar en serie y la otra vamos a llamar en paralelo. Entonces, en serie. En serie significa que comparten una terminal, se van uniendo, formando una cadena, ¿no? Forman una cadena eh, compartiendo una terminal cada dos resistencias. Es decir, es esto. Resistencia, comparte su terminal con otra, comparte una terminal con otra, y así se van. En algún momento, eh,
Hay una última conexión hasta la última. Voy a poner un cable hasta acá. Este es R1, R2, R3 y hasta R n. Esas son las resistencias en serie. Y nosotros podemos sustituir todo este sistema por una sola resistencia. Esta resistencia le vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Pues utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff y utilizando la ley de Ohm. Entonces, vean, para encontrar la resistencia equivalente, una vez que la encontramos, pues ya la dejamos como si fuera una fórmula. Entonces, imagínense que nosotros conectamos una fuente de voltaje. Es decir, para descubrir cuál es el valor, nosotros ponemos una fuente de voltaje de valor B, que es como una señal de prueba. Tengo R1, R2, R3, hasta Rn. ¿Sí? Muy bien. Si hago eso, en la resistencia equivalente debe comportarse igual. Es decir, tengo la misma fuente en la resistencia equivalente. Ah, pero aquí es un solo circuito que tiene voltaje y tiene resistencia. Entonces yo sabría que la corriente es I y que entonces la resistencia equivalente es voltaje entre corriente. Por la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm. Pues lo mismo debe suceder arriba si queremos que sean equivalentes, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí hay una corriente I que debe valer lo mismo. Y si encontramos la relación entre B e I, encontraríamos la resistencia equivalente. Muy bien. Entonces, voy a asignarle una polaridad de medición a cada resistencia. Por ejemplo, voy a ponerle más menos, más menos, más menos, hasta el último, más menos. Entonces, si hago la ley de voltajes de Kirchhoff, empezando aquí, hacia arriba, sería de menos a más, más. El voltaje B. Luego de más a menos, en la R1, puede pasar de más a menos, sería menos. ¿Y cuál es el voltaje? Pues R1 por I. Luego en R2, voy de más a menos, sería menos R2 por I. Y así me voy, menos R3 por I, menos tan, hasta llegar a menos Rn por I. Y en ese momento terminaría todo el lazo, que es igual a 0. Y si se fijan, podemos factorizar. Entonces podemos factorizar así. Tengo B, el signo menos se puede factorizar I, y me quedaría R1 más R2 más R3 más todo lo que sea, hasta llegar a Rn igualada a 0. Perfecto. Y entonces ahora voy a pasar eh, en lo que está en negativo, es menos Ri, de esta manera. Voltaje es igual a I, R1 más R2 más R3 más hasta Rn. ¿Sí? Ahora, voltaje de corriente es igual a R1 más R2 más R3 más hasta Rn. Ah, momento, miren, pasó. Y yo he encontrado la relación BI como la suma de las resistencias, pero la relación BI es la resistencia equivalente. Entonces, por lo tanto, la resistencia equivalente en serie es la suma R1 más R2 más R3 más hasta llegar a la Rn.
Entonces, en serie, la resistencia se suma. Es lo que voy a poner. En serie, las resistencias se suman. Wow. Muy bien, entonces hemos determinado, fíjense, ya la podemos utilizar ahora, ya ahora sí. Eso no lo, este proceso no lo repetimos. Este proceso lo hacemos una vez y una vez que deducimos qué sucede con la resistencia, lo hicimos muy en general, no tenemos los valores y no tenemos la cantidad, ¿verdad? Son n resistencias. Entonces ya hemos probado que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Muy bien, como ya la probamos, pues ya tenemos derecho a utilizarla. Esto es en cuanto a resistencias en serie. Voy a poner aquí, voy a pintar mi raya. Y ahora vamos a ver qué pasa en paralelo. Entonces voy a empezar más o menos de la misma forma. Paralelo. Resistencias en paralelo. Bueno, cuando tengo las resistencias en paralelo, comparten las dos terminales. Quiero cambiar de color. Comparten sus dos terminales. Quiere decir que es algo así. Voy a poner una línea así y tengo aquí R1, R2, R3 y así sigue hasta llegar en algún momento a la enésima R enésima. Y pues de este lado aquí también hay un cablecito, el azul. Poner así como un nodo, es el mismo nodo, ¿no? Ya está. Ese es N resistores en paralelo. Y quisiéramos saber qué pasa si lo sustituyo por uno solo, que le voy a llamar resistencia equivalente. Como lo calculo, el mismo procedimiento me va a funcionar. Vean, voy aquí, poner la rayita y voy a decir, ok. De igual manera, voy a poner, pues lo mismo, ¿verdad? Miren, puede ser una fuente de voltaje, puede ser una corriente, lo que sea. ¿Qué será mejor? Se puede hacer con los dos. Voy a dejarlo de voltaje. Vean, yo voy a dejar aquí la fuente de voltaje, entonces, con una fuente de voltaje, le llamo B. Que sale mejor con la fuente de corriente, pero bueno. R1, R2, R3, y así se va hasta Rn. Muy bien. Ok. Y lo mismo hago en la resistencia equivalente. Pongo más menos la resistencia equivalente y la fuente B. Bueno, pues resulta aquí que hay una corriente I y que la resistencia equivalente es B entre I. ¿Ok? Bueno, entonces yo quiero que se comporten igual, entonces yo sé que por aquí va a circular esa misma I mayúscula. Por ahí. Muy bien. Ahora, noten, voy a hacer la ventanita para acá. Noten que esto es un solo nodo, ¿verdad? Es un solo nodo que termina en N, ¿verdad? Y es el único nodo, entonces voy a poner nodo N1. Si hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, tendríamos lo siguiente. Vamos a poner las mediciones. Convenientemente voy a poner las mediciones así. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué?
Porque entonces aquí el voltaje es B, es B, es B y es B. En todas las resistencias es el mismo voltaje, ¿sí se dan cuenta? Es exactamente el mismo voltaje. Muy bien. Entonces vamos a la ley de corrientes de Kirchhoff. La primera corriente, que es I, bueno, las demás van así, ¿verdad? Van hacia abajo, ya porque marqué más o menos, ya sé que van hacia abajo. Todas salen del nodo. La única que entra es I. Entonces, I entra y sale la corriente de la resistencia 1. ¿Esa corriente cuánto vale? Voltaje entre resistencia, ¿verdad? Es decir, es D entre R1. Y la segunda también sale del nodo, su valor es B entre R2. La tercera también sale, su valor es B entre R3. Y así se van hasta llegar a B entre R enésima. Y con eso terminamos todo el nodo. Entonces, igualamos a 0. Perfecto. Entonces ahora tengo I menos, factorizo, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más hasta llegar a 1 entre Rn multiplicado por B es igual a 0. Perfecto, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir lo voy a pasar todo del otro lado, pero lo escribo primero. Entonces tendría B por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más hasta llegar a 1 sobre Rn debe ser igual a I. Perfecto. Así quiere decir, si el I lo paso para allá y el paréntesis lo paso para allá, tendría lo siguiente. Voltaje entre corriente debería ser igual a 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más más 1 entre Rn. ¿Sí? Ah, pero miren, B entre I, otra vez es la resistencia equivalente. Entonces yo sé que la resistencia, en rojo, es el resultado, resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más, ¿qué cosa es esto? 1 entre R3 más todos los que haya hasta llegar al enésimo. Entonces, este es el resultado que usamos para las resistencias en paralelo. Podemos decirlo con palabras que la resistencia equivalente paralelo es el inverso de la suma de los inversos. Y aquí tenemos unos casos especiales. Mire, caso especial. El caso especial es cuando tenemos dos resistencias. Imagínense que tenemos dos resistencias. Tenemos la resistencia equivalente, debería ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Es lo que acabamos de hacer. Es decir, solo pasé la fórmula para dos elementos. Muy bien. Ese es el caso especial de dos resistencias. Bueno, todavía no tiene nada de especial, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que las resistencias son mayores a 0? Pues yo puedo multiplicar y dividir por ese número. Por ejemplo, si yo puse igual que... Si yo puedo
conocer el valor de R1 de R2, yo puedo multiplicar R1 sobre R1. Este es el 1, ¿verdad? Está disfrazado un 1 y cualquier cosa la puedo multiplicar por. Eso me daría R1 sobre 1 más R1 sobre R2. Perfecto. Hasta ahí parece todo normal. Voy a mover la pincelita. Y ahora voy a multiplicar, pero por R2 sobre R2, que también vale 1, ¿verdad? Puedo multiplicar lo que quiera, las veces que quiera por 1. Entonces tendría R1, R2, multiplicado por R2 más R1. Quiere decir que si tengo dos resistencias, solo dos resistencias, la resistencia equivalente es R1, R2, R1 más R2. Eso le llamamos caso especial, es decir, es multiplicación entre la suma, la multiplicación entre la suma, siempre. Ahora, hay otra cosa. Ahora fíjense, ya que tenemos este caso especial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si R1 y R2 son iguales? Si son iguales, su valor vale R, es decir, R1 es igual a R2, pues entonces vale R. Entonces, si tengo dos resistencias en paralelo, nada más lo voy a volver a editar para que se den cuenta de qué estamos hablando. Una resistencia de valor R y una segunda resistencia de valor R. ¿Qué pasará? Si tengo dos resistencias del mismo valor, la resistencia equivalente, según lo que acabo de decir, es la multiplicación entre la suma, es decir, es R por R entre R más R. O sea, R por R es R al cuadrado y R más R es 2R. Es decir, R al cuadrado de 2R. Esto es igual a 1/2 de R. Entonces, la resistencia equivalente es la mitad. Entonces, cuando ponemos dos resistores iguales en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad. ¡Pum! Eso es lo que nos permite hacer con los valores comerciales, porque no crean que todas las resistencias es decir, si ustedes dicen, quiero una resistencia de 2.5, de 2.37, etcétera, no crean que les van a vender cualquier resistencia. Hay una serie de valores que son los números, los valores comerciales. Y si necesitan hacer una resistencia especial, una resistencia muy específica, pues la pueden hacer con arreglos de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Por ejemplo, aquí ya sabemos que queremos hacer la mitad de una, pues sería poniendo dos iguales en paralelo. Esto también nos dice que en paralelo, también lo voy a poner aquí, la resistencia equivalente siempre va a ser menor, ¿sí?, que la menor de las R's. Si tienen 50 resistencias y una de ellas es un ohm, de un ohm, la resistencia equivalente va a ser menor a un ohm. A lo mejor un poquito cerca del ohm, pero no va a ser más grande. Siempre va a ser más pequeño. Poner resistencias en paralelo hace que la resistencia se haga más pequeña. Como ven. Bueno, pues aquí está resistencia en paralelo y resistencia en serie. Y creo que con eso vamos a terminar el capítulo. Ah, no, y me faltarían dos circuitos importantes que aquí adelante. Ajá, la consecuencia de esto.
Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Voy a pasar otra hoja. Nada. Muy bien. Voy a hacer una nueva hoja. Déjame ver aquí dónde estoy. Y esto se llama divisor, voltaje y divisor y- y- divisor de voltaje y divisor de corriente. Bueno, son dos circuitos que vamos a utilizar mucho, sobre todo, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, en el mundo real, es decir, cuando hacen circuitos reales, en realidad no tienen tantas, como estos que estamos haciendo, ¿verdad? Ni siquiera tienen tantas resistencias, ¿verdad? Sino que son circuitos un poquito más compactos, son más parecidos a unos ejemplos que están en los problemas, que parece que son dos lazos que están desunidos. Así son los circuitos, así de más, un poquito más pequeños. Y en ellos muchas veces utilizamos estos dos circuitos. Uno se llama divisor de voltaje y el otro se llama divisor de corriente. Vean a qué se refiere. Divisor de voltaje. Bueno, este divisor de voltaje lo vamos a ver. Vamos con dos o con N. Al igual que el libro. Ah, este es con dos. Y después lo hacen con N. Y entonces mejor con N, lo vamos a hacerlo con, no, vamos a hacerlo con N. Miren, divisor de voltaje. Imagínense que tienen aquí una fuente de tamaño D. Y luego tienen unas resistencias. Voy a borrar una, dos, y oh, que la voy de nuevo. Voy a dibujarla, nada más quiero dibujar dos, una, dos, y después dejar los puntos suspensivos y luego poner aquí la N así. R1, R2, hasta Rn. ¿Ok? Bueno, supongamos que vamos a medir así, más, menos, más, menos, más, menos. Es decir, aquí hay un voltaje R1, voltaje R2 y un voltaje 3, 4, 5 hasta llegar al N. ¿Verdad? Hay N voltajes. Muy bien. Entonces, hay ocasiones en que estamos interesados en medir o conocer el valor de voltaje en un resistor y el arreglo es de este tipo. Bueno, nosotros ya sabemos que esto, ¿qué hacemos? Pensamos que esto es lo mismo que tener B, la resistencia equivalente, y una corriente I. Y ya sabemos que la resistencia equivalente es la suma, ¿no? R1 más R2, hasta R enésima. Muy bien, eso ya lo conocemos. Por eso les decía que está basado en el resultado anterior. Bueno, entonces, cualquier voltaje R yésimo lo podemos determinar como ¿qué? Ah, bueno, si agarro aquí una cachito, que sea la R yésima, y quiero encontrar el voltaje R yésimo, yo sé que en esta dirección circula la corriente I. Solo no hay otro, ¿verdad? Solo es I. Si solo circula I,
y ese valor es RI, ¿verdad? Entonces, el voltaje RIésimo deberá ser corriente por resistencia, es decir, debe ser corriente por RI. Muy bien. Hasta ahí va todo pues muy coherente. El problema está en que lo que tenemos es una fuente de voltaje, ¿verdad? Nos dieron el valor de la fuente de voltaje, no de la fuente, digo, y no de la corriente. Pero para ello utilizamos lo que acabamos de conocer, la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es voltaje entre corriente. ¿Se acuerdan? Esa es la resistencia equivalente. Es decir, esto es R1 más R2 más hasta llegar a Rn. Y de aquí podemos despejar la corriente. La corriente, ¿sí la ven? La corriente se despejaría como B entre R1 más R2 más hasta llegar a Rn. Entonces, el voltaje RIésimo es igual a ¿qué? A voltaje B entre la suma R1 más R2 más hasta llegar a Rn multiplicado por Ri. Es decir, se escribiría así. Ri entre la suma de todas, R1 más R2 más hasta llegar a Rn y B. Y si se fijan, esto es una proporción, es decir, la sumatoria de abajo nos dice cuál es la sumatoria total, o sea, la resistencia total que está en el circuito. Imagínense que nos da 100 y RI cooperó con 25. Esto sería 25 sobre 100, es decir, es una proporción, es la proporción de lo que cooperó RI para todo eso. Por eso se llama divisor de voltaje, porque el voltaje se va a dividir en cachitos cuyas proporciones son proporcionales, o sea, son las proporciones con las que cooperaron la resistencia, en la resistencia. ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? En el caso de dos resistencias, que es lo más usual, sucede esto. Tengo más, menos, B. Y tengo R1, R2. Más, más, menos. Voltaje en R2, que sería R2 entre R1 más R2, B. Voltaje en R1 sería R1 entre R1 más R2B. Si se fijan, tiene el mismo denominador. A eso nos referimos con que es las proporciones. Quiere decir que el voltaje, ustedes ya lo sabían aquí, el voltaje B menos el voltaje R1 menos el voltaje R2 tiene que dar 0. Es decir, el voltaje debe ser BR1 más BR2. Este cachito más este cachito tiene que darme B. ¿Será cierto? A ver, vamos a ver. BR1 vale R1 entre R1 más R2 por B. Y le voy a sumar BR2, que es R2 por, digo, sobre R1 más R2 por B. ¿Cuánto es esto? Ah, pues hago el quebradito. El factor común es R1 más R2. Ah, y también B es común, ¿verdad? Ahí está. Entonces tengo R1 sobre R2, el quebradito, y cuando lo divido, me da 1 multiplicado por el de arriba es R1, y en el segundo, cuando lo divido, me da 1 multiplicado por el de arriba es R2, y eso es exactamente B. A eso le llamamos que el voltaje se divide en dos cachitos proporcionales a las resistencias. Eso es lo que conocemos como divisor de voltaje. Entonces, podemos encontrar el voltaje en cualquiera de las resistencias de las que están en serie, conociendo la suma de todas las resistencias. Ahora, esto es cuando el voltaje se divide en una red que está en serie. Tenemos su contraparte, déjenme poner una rayita, ¿sí? Para separar. Lo voy para acá.
poner aquí. Divisor de, de corriente. Y en el divisor de corriente, déjame ver si en el libro se basa bien el... Lo que pasa con la corriente. Pues se basa en el voltaje, pero hay que hacer. Divisor de corriente. Voy a ponerlo igual, tenemos un voltaje más, menos, de, tiene una corriente I, y tengo dos resistencias. El divisor de corriente aquí lo hicieron con dos resistencias. Vamos a hacerlo con dos. R1, R2. ¿Por qué no lo hacen con más? Porque si lo hacen con más es lo mismo que utilizar la resistencia equivalente, no nos aporta nada. O sí. La verdad es que no. Solo el de 2 es el que nos es interesante. La I va en este sentido. Y tenemos R1 y R2. Significa entonces que nosotros podemos medir aquí una corriente que va hacia abajo. Le llamaríamos corriente R1. Voy a volver a salir. Corriente R1. Es igual, más o menos, hay una corriente que le llamaría corriente R2. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Pues creo que nada más, ¿verdad? Este es un solo nodo. Por lo tanto, nosotros podríamos comenzar desde ahí. Es decir, en el nodo entra I y sale menos R1 y sale menos I R2. Menos I R1 y menos I R2. Igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar una de ellas dos, ¿verdad? Encontraríamos que una dependería de la otra. ¿Cómo le haremos para hacerlo? Pues hay que encontrar el voltaje. El voltaje de esta relación, es decir, voltaje entre corriente, y lo puse con minúscula, voltaje entre corriente, igual que 8. Voltaje entre corriente es lo que conocemos como resistencia equivalente. Y aquí la pusimos como es el caso de 2, sería R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, ¿verdad? Ok. Imagínense que quiero despejar la corriente en R1. Corriente en R1 sería I menos corriente en R2. ¿Sí o no? Pues sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la corriente en R2? Corriente en R2, ¿verdad? Sería voltaje entre resistencia. Voltaje entre R2. Pero el voltaje yo lo conozco de aquí, es decir, de aquí. Podemos decir que es el voltaje, que sería R1, R2 entre R1 más R2 por I, todo eso es el voltaje, por 1 sobre R2. O sea que sería R1 entre R1 más R2 por I. Oh, es un montón de rollo esto. Y encontré R2. No. Andando buscando R1 y encontré R2. Era más fácil encontrar nada. No sé si dan cuenta que yo encontré I R2 de una manera más fácil. Yo encontré la de R1, pero no.
pues olvídenlo ya. Si quiero encontrar IR1, ahora voy por IR1. IR1 sería voltaje de R1. Este camino está muy largo, lo voy a poner aquí. Muy largo. Ni tanto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la corriente de R1 es voltaje entre R1. Pero todo ese voltaje ya lo tengo de acá arriba. Que es R1, R2, entre R1 más R2 por I. Y luego va multiplicado por 1 sobre R1. Entonces, corriente R1 es R2 entre R1 más R2 por I. Y si se fijan, son complementos. Otra vez son complementos. Porque la R2, la 2, depende de la 1, de la R1. La R1 depende de la R2. Por eso les decía que eso es nada más para 2. Entonces, la corriente que se va por R1 depende de su valor, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí está R1. Pero también del valor de R2. Y la corriente que se va por R2 también depende de R1 y de R2. Y son complementos. ¿Ok? Quiere decir que también la I se va a dividir en esos dos pedazos, ¿verdad? Aquí en esta ecuación que nosotros hicimos, ¿verdad? Estamos diciendo que I es igual a IR1 más I más IR2. Es decir, que la suma de las corrientes nos da I. ¿Será cierto? Pues vamos a verlo. La corriente 1, la corriente que va por R1 y R1 es esto. R2 entre R1 más R2 multiplicada por I. Y la de R2 es R1 más R2 por I. Nosotros podemos factorizar dos cosas. Sería R1 más R2 y la I. Entonces cuando dividimos, esto me daría R2, digo, me daría 1 por R2, R2. Cuando dividimos en el otro quebrado, me da 1 por R1, R1. Y entonces esto es I. Entonces quiere decir que también la corriente se divide proporcionalmente entre las resistencias, solo que son los inversos proporcionales, es decir, la de R2 depende de la relación de R1 con el total. Y la de R1 depende de la relación de R2 con el total. Son como recíprocos. Y esto le llamamos divisor de corriente. Muy bien. Ya está. Divisor de voltaje y divisor de corriente. En particular, el divisor de voltaje puede servir para N elementos y el de corriente lo vamos a utilizar en dos elementos. Y con esto terminan los temas del libro, del capítulo 3. Quiere decir que ya están listos para el examen. De hecho, ya le pueden poner fecha al examen. ¿Has tenido alguna duda? ¿Algún problema? ¿Nada? No, profe. ¿Cómo van con sus problemas? Muy bien, dice. Siguiente problema. ¿Tiene resultados? No, no sé por qué borré los resultados. Los tenía yo siempre arriba y ahora ya no los veo. Bueno, dice, calcule la potencia y la tensión de la fuente dependiente en la figura
3.31A. Perfecto. Potencia y la tensión. Denme una idea. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Siguen allí? No. Ya llegó más gente. Llegaron otras 2 personas. Muy bien. Muchas gracias por unirse. Pero quiero gente que esté despierta. ¿Por dónde podríamos empezar para resolver este problema? Podría ser encontrar las corrientes. Encontrar las corrientes. Ajá. Ujú. Muy bien. ¿Y qué haríamos para encontrar esas corrientes? Tan, 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 tan. Necesitamos sobre todo la que es dependiente, ¿verdad? Primero podríamos aplicar lo que hicimos anteriormente, ¿no? Lo que nos acaba de enseñar. Podríamos reducir el circuito y sacar los resistencias equivalentes. Ajá, Por decir, podríamos reducir las dos de 6. Luego la de 6 va a quedar en serie con la de 15. ajá, Pues se sacaría una resistencia igual equivalente sumándolas, y la de 3 y la de 9 y ya reduciríamos el circuito. ajá. Sí, sí, todo va bien, solo que no estoy seguro que podamos reducir la de 3 ohms, porque esa corriente I3 forma parte de esta que está aquí, ¿verdad? De esta. Entonces, pero todo lo demás sí, es decir, de lo que nos preguntan, solo nos preguntan tensión y potencia en la fuente independiente, digo, en la fuente dependiente. Entonces, hay cosas que sí vamos a poder nosotros ¿cómo se llama? A reducir. Tienes razón, estas dos con esta y esta, ¿ok? Eso lo podemos mover porque no es de lo que nos preguntan en el circuito. Hagan de cuenta que si no nos preguntan en el circuito algo de esos elementos, los podemos reducir. Reducir no significa eliminar, ¿verdad? Sino cambiar la forma en que están conectados para que me dé una mejor solución. Entonces voy a reducir primero esos 2 elementos, bueno, esos 4 elementos. Comenzaría por las 2 resistencias. Ya. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Ahí está. Las dos de 6 quedaría una de 3. Ujú. Exactamente. Entonces eso voy. Voy a dibujar este primer cuadrito. Este. Este. Ya me equivoqué con la otra. Este. Lo voy a dejar en amarillo. Vean. Esto lo cambiaría. Son 2 resistencias de 6 ohms en paralelo. Entonces la resistencia equivalente. Voy antes que sacar otro. Para la, ahí está, saco esta. La resistencia equivalente, no me está respondiendo. Esta resistencia equivalente sería la multiplicación entre la suma, pero ya sabemos que están del mismo tamaño. Bueno, lo voy a poner. Sería 6 por 6 entre 6 más 6. Nada más esta vez lo ponemos así, que es multiplicación entre la suma. Sabemos que esto es 3, o sea, la mitad de una de ellas, son iguales. Son 3 ohms. Significa, ahora que ya tenemos ese 3 ohms, esta tirita, nada más voy a dibujar esta tirita de la de los 15 ohms, significa que tengo esta tirita así, 15 ohms, y ahora esta nueva que encontré, que es de 3 ohms. Ah, ok, ahora voy a cambiar esta. Tengo, oh, ahí está. Ahora toda esta la voy a cambiar por una de ¿cuánto? De 18 ohms. Ajá, que sería la suma, ¿verdad? 15
más 3, eso me daría 18 ohms. Perfecto. Entonces, ahora ahí tendría todo esto como una sola resistencia de 18 ohms. Lo voy a poner. 18 ohms. Muy bien. Ahora, fíjense en estas dos terminales. Le voy a poner esta terminal de arriba. La voy a poner en rojo. Y esta de abajo la voy a poner en azul. Estas dos estarían conectadas aquí, ¿verdad? La de rojo aquí y la azul aquí. Es el mismo punto, ¿verdad? Entonces, todo esto es el mismo punto. Ahí está. Fíjense que cumple que estén conectadas aquí. Es decir, aquí está conectada la roja y aquí está conectada la azul. ¿Se acuerdan que es el mismo punto? Sí. Y este es el mismo punto. Por lo tanto, está en paralelo con la de 9. Entonces, quiere decir que esta de 18 está en paralelo. ¿La voy a dejar de este lado? No. Voy a dejarla dos veces. No importa. Hay una de 9, ¿verdad? De 9. 9. Hay una de 9 ohms. Está conectada con esa de 18. Todas estas reducciones para encontrar el valor de una manera muy rápida. Sería una de 6, una de 18. La resistencia equivalente 18 sería ohms. Le puso 18. volts. Ah, sí. Sería 18 por 9 entre 18 más 9. ¿Eso les da cuánto me dijiste? 6 ohms. 6 ohms. Si se fijan que es más chica que cualquiera de las dos, es más chica que 9, es más chica que 18, por supuesto. 6 ohms. Entonces ahora lo que tenemos es una resistencia de 6 ohms. Ya está. Entre la terminal que habíamos puesto de color rojo, este era lo rojo, y lo azul. Lo azul. Ya está. Entonces ya casi reducimos el circuito un montonal. Voy a hacer esa pausa para ponerlo así. Ya voy a dibujar lo que todavía está sin reducirse. 6 amperes. ¿Esta qué es de qué? De 3 ohms. Y luego una resistencia que ya en total es una de, ¿cuánto dijimos? 6 ohms. 6 ohms. Una fuente dependiente es de 0.9 y 3. Y esta otra, que va hacia abajo, de 4 amperes. Bueno, el circuito ya se ve un poquito menos complicado. Hemos reducido todas las resistencias a una sola. Bueno, menos la que ya está aquí definida, porque necesitamos, ¿verdad? Este es I3. I3. La necesitaremos, no estoy seguro. ¿Será que la...? Bueno, aquí vamos a dejar todavía. Está marcado BX. No sé, no estoy seguro si lo vamos a utilizar, pero lo voy a dejar aquí. BX. Ok, y de este lado ya no hay nada marcado. Muy bien. ¿Qué me falta reducir? Bueno, esta fuente que está aquí, 4 amperes, con esta se pueden poner como una sola. ¿Por qué? Porque comparten las terminales, ¿verdad? Comparten las dos terminales. ¿Sí? Entonces yo la puedo escribir como una sola función, una sola fuente. Esta va de 6 y la otra va de 4. Así. Entonces yo la puedo poner como, bueno, hay dos posibilidades, ¿verdad? Yo puedo poner 6 menos 4 es 2. Entonces yo puedo ponerla como una de 2 amperes hacia arriba
o una de menos 2 hacia abajo. Voy a escoger la de arriba. Entonces ya tengo el circuito bien chiquitito. Sería reducir este con este. ¿Ok? A ver si ya es suficiente para hacer la solución. Creo que ya es. ¿Ok? Vamos a ver. Lo voy a volver a dibujar. El circuito. Voy a cambiar de color. Sería una fuente de corriente hacia arriba de 2 amperes. Luego, resistencia de 3 ohms. Resistencia de 6 ohms. Fuente de corriente dependiente. Donde sea. Voy a hacer mejor primero el rombo. Voy a hacer primero el rombo. Así. Voy a hacer menos A. Va hacia arriba. Y es de 0.9 y 3. Hasta aquí. Hasta aquí. Y ya está aquí. Ya está todo. No me gusta la I3, pero bueno. Entonces aquí está I3. Creo que sí voy a usar BX. Más, menos, BX. Y voy a recordar que me están pidiendo potencia y tensión. Ah, pues sí, por eso sí necesito BX. Bueno, si notan BX, también está aquí presente, ¿verdad? Este BX, solo hay dos nodos, ¿verdad? Entonces BX es precisamente ese mismo voltaje. Es decir, aquí también está BX. Muy bien, significa que aquí hay una corriente que va hacia abajo. Es la corriente, le voy a llamar de 6 y 6. Estaré viendo. ¿Y qué más? Y ya está. Ok. Mm, Creo que ya es todo lo que podemos hacer. Y ya comenzaremos la solución. Si se fijan, aquí tengo un solo nodo. Y entonces tengo 4 elementos que están entrando o saliendo a ese nodo. Vamos a hacer la sumatoria, todo en función de Bx. O de constante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera, la de 2 amperes, entra o sale. Le voy a poner nodo 1. En N1. ¿En N1 qué pasa? ¿La de 2 amperes entra o sale? Entra. Entra, ¿verdad? Entonces son más 2. La I3 entra o sale. Sale. Sale, ¿verdad? Es de menos 3. ¿Cómo es corriente que es? Voltaje de resistencia. Entonces sería Bx entre 3. La de 6 ohms entra o sale. Dale. Sale, ¿verdad? Es menos Bx entre 6. Perfecto. Y la última corriente que entra, pues entra, ¿verdad? Es positiva. Sí. Más 0.9 y 3, ¿verdad? Sí. Igual a Igual cero. a 0. Lo que me falta aquí para poder despejar Bx es poner I3 en función de Bx. I3 es la corriente de la de 3 ohms, ¿verdad? Es decir, es voltaje X entre 3, ¿verdad que sí? Voltaje entre resistencia me da la corriente. Va a Entonces, ser igual a 3 y la vamos 3 a y 3. corregir, que sería 2 menos un tercio de X menos un sexto de Bx más 0.9 de un tercio de Bx es igual a 0. Tengo 2, ahora sí voy a sacar factorizar. No todos son negativos, entonces voy a tener más, menos, ¿no? Entonces sería menos un tercio. Estoy factorizando Bx menos un sexto. Y más, ¿cuánto? 0.3. Sí, ¿verdad? 0.9 entre 3, que es 0.3.
multiplicado por Bx. Esto es igual a 0. ¿Qué más tenemos? Pues creo que ya es todo, ¿no? Ya puedo despejar Bx, ¿no? Bx debería ser, paso esto del otro lado y luego lo divido. Entonces debería ser 2 entre 0.3, no, más bien, voy a poner 1/3 más 1/6 menos 0.3. ¿Cuánto es eso? Sí, pero el despeje, ¿verdad? ¿Sí está bien? O lo hago en pasitos, díganme la verdad. Más vale ahora que el día del examen ya no sepan ni qué hablar. Está bien. Muy bien, entonces, ¿cuánto es 1/3 más 1/6 menos 10. 0.3? ¿Cuánto? 10 volts. 10 volts. 10 volts. Ok, entonces, esto vale 10 volts. Antes de que la voy a agregar, como la vez pasada. Vamos a ver si vale. Una pregunta. Mande. La de it es igual a bx tercio. Ajá, es la ley de Ohm. Si aquí separamos mira, aquí separamos esto. Entonces, está así la resistencia, es de 3 ohms. Tenemos la medición de voltaje, si te fijas, esta medición es Bx, y de más a menos Ajá. aparece I3. Entonces, la ley de Ohm me dice que la corriente I3 debe ser voltaje entre resistencia, que vale 3. Es la ley de Ohm. Sí, está bien. Gracias, profe. Ok. Este. Ya podríamos calcular I3, ¿no? Despejando Bx en I3 arriba. Ajá, ahí sale rápido, ¿no? A ver, nomás déjame, Sí. pero nomás déjame ver si tengo bien el voltaje. ¿Qué tal? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Sí, yo me lo encuentro en este problema, que es 312, ¿no? Voltaje. Aquí está. Tan, tan, tan. Ah, es que está bien largo acá como lo que fue el disco. Tan, tan, tan. Voltaje 3, 10 volts. Ok, está bien. Muy bien, entonces, como dice Manuel, nosotros ya podemos encontrar, ¿qué nos piden? La tensión en la fuente dependiente, ¿verdad? Nosotros tenemos la corriente que es 0.9 I3, ¿verdad? Pero depende de I3, pero también tenemos fórmula para I3. Entonces, ya con Bx podemos encontrar I3. I3 sería entonces 10 tercios. ¿Ok? Hasta ahí, vamos a dejarla así completa. 10 tercios de ampere. No lo vamos a poner como 3.333. Ahí vamos a conservar la I3. Ahora, la corriente en la fuente es de 0, voy a ponerle corriente en la fuente. Es de 0.9 por I3. 10 entre 3. Muy bien, ahora sí, díganme cuánto vale esto. 3. 3 amperes, ¿verdad? Sí. Entonces, Esa- nos sirvió haberla dejado como quebradito porque aquí también nos da entero. Tenemos 3 amperes. Muy bien, entonces, repasemos cómo está esa fuente. Esa fuente está así. Y aquí tengo más, menos Bx. Y el valor de 3 amperes. Bueno, Bx es igual a 10 volts. Ok, ¿cuál sería? O sea, es mayúscula. 3 amperes. 3 amperes y 10 volts. ¿Cuál sería la potencia aquí? La potencia sería el voltaje, que son 10, por la corriente que va de más a menos. ¿Cuál corriente va de más a menos? Menos. A ver, más. Sí, menos. Menos 3, ¿verdad? Sí. Eso me daría menos 30
watts de potencia, ¿verdad? Sí. Como lo hicimos. Si nos preguntan potencia absorbida, es menos 30 watts. Si nos preguntan potencia suministrada, 30 watts. Ahí, esa W, ya fue. Sí. Ahí está. Muy bien, y es lo que dice aquí. Potencia Entonces, la suministrada. potencia depende de la forma en la que nos la pidan. Ajá, el signo. Cuando nada más nos dicen potencia, eso está bien. Que corresponde a lo que es potencia absorbida. A lo que queremos decir es que siempre calculamos la potencia absorbida por los dispositivos. Sale negativo generalmente sale negativo en las fuentes porque las fuentes están proporcionando energía. Por eso sale negativo. Y cuando nos dicen potencia suministrada, nos están diciendo que ya saben que está suministrando. Quieren saber cuánto. Entonces serían 30 watts. ¿Ok? Ok. Ahí está el problema. Muy bien. No sé si quieren, van a tomarle pantalla, van a repetirlo en su casa, lo estuvieron haciendo aquí. Ahí sí está la video. Ya. ¿Sí lo Perfecto. puede subir un poquito, profe? Sí, tú me dices, Acercarlo al diagrama original. ajá, por aquí sí, está bien. Sí, ahí está bien, permítame. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Le muevo más o sí ya?